invitado a participar en este evento, en el cual, como comentó el doctor, hablaremos de avances en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y nos focalizaremos en nuevas estrategias terapéuticas que van a estar direccionadas a controlar la expresión de genes en el cerebro. Bueno, si no os molesta la charrada la haré en castellano. Se darán cuenta que soy argentina, ¿vale? Aunque llevo varios años trabajando aquí. Bien, haciendo un resumen de lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer y afecta a más del 1% de la población. Aquí podemos observar en este diagrama la prevalencia que tiene, la prevalencia que tiene esta enfermedad. Fijaros que alrededor de los 60-65 años alcanza los valores entre 400 y 500 pacientes en una población de 100.000 habitantes. Y a medida que progresamos, es decir, a los 70-75 años, ya alcanzamos una incidencia de 1.000 pacientes con enfermedad de Parkinson en esta población. Bien, el Parkinson, ¿cómo está en España? Afecta a más de 300.000 personas. Cada año se diagnostica un nuevo caso por cada 10.000 habitantes y la mayoría de incidencia de esta enfermedad coincide con lo que sucede a nivel mundial. La mayor afectación comprende entre los 70 y los 79 años. Hoy, la Michael J. Fox Foundation, que es una fundación en Estados Unidos que aporta dinero para investigar en enfermedad de Parkinson, dice que para el año 2040 se va a duplicar a nivel mundial esta patología, alcanzando los 12 millones de pacientes que la van a padecer. Con lo cual, la situación se va complicando. Bien. Esta enfermedad se la considera el prototipo de trastorno de los ganglios basales. Los ganglios basales son una estructura, un circuito que controla el movimiento. De ahí entonces que esta patología se caracterice por tener temblor, rigidez, inestabilidad postural, alteraciones en la marcha. Y esto viene asociado fundamentalmente a una pérdida de las neuronas dopaminérgicas en una región que se denomina sustancia negra compacta. Básicamente entonces, como dijimos, los ganglios basales, para que ustedes se ubiquen, están situados en esta región interna del cerebro y están formados por diferentes áreas cerebrales en las cuales podemos destacar el caudado putamen, el globus pálido interno y lateral, y medial, así como el tálamo, núcleo subtalámico y sustancia nigra. ¿Qué hace este circuito? Bueno, pues este circuito, que está formado por neuronas de tipo excitadoras, inhibitorias y también tenemos las neuronas dopaminérgicas, controla el movimiento. De modo que en una situación normal, nosotros lo que tenemos básicamente es una salida excitadora de la corteza. ¿Excitadora por qué? Porque el neurotransmisor que mayoritariamente se encuentra en la corteza y cuya salida es excitadora, es el glutamato. Bien, la corteza lo que hace entonces es enviar proyecciones hacia el estriado. El estriado integra esa información y su salida hacia otras estructuras como el núcleo subtalámico o el globos pálidos es de tipo inhibitoria. Puede ser directa o puede ser indirecta a través de esta estructura. Todo esto funciona de una manera coordinada. Bien, esta proyección, o sea el núcleo subtalámico, también son neuronas de tipo excitadoras, controlan la actividad del globus pálido, que a su vez controla el tálamo y la región motora. Bien, todo esto funciona de manera sincronizada, de modo que nosotros lo que podemos hacer es coordinar nuestro movimiento, nuestra marcha, nuestra postura. ¿Qué sucede en un paciente que tiene enfermedad de Parkinson? Bien, en un paciente con enfermedad de Parkinson dijimos que perdíamos las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra compacta. Estas neuronas, si recordamos la imagen anterior, se encontraban controlando la actividad del cuerpo estriado. Hay un enlentecimiento, fijaros, de esas proyecciones excitatorias hacia el estriado, de modo que este núcleo, que es un núcleo excitador, tiene una actividad mayor. Este núcleo excitador,
controla estos otros núcleos, que tiene una salida inhibitoria, parece todo muy complejo, y en última instancia lo que tenemos es entonces una pérdida de este control, inhibe a lo que es el tálamo y la corteza motora, y el paciente tiene esa rigidez, tiene esa postura normal, tiene esos temblores. Bien, sin embargo, la enfermedad de Parkinson es mucho más compleja. No podemos hablar solamente de un componente motor. Es como si nosotros estuviésemos viendo un iceberg. Cuando a nosotros se nos diagnostica la enfermedad de Parkinson, estamos aquí. Esto es lo que vemos. Vemos el componente motor. Pero resulta que 4 o 6 años o 10 años antes, ya esos pacientes tienen alteraciones no motoras. Pérdida del olfato, alteraciones del sueño, depresión, ansiedad, defectos cognitivos, pérdida de la memoria, demencia. Como dije, todo esto sucede entre 4, 6, incluso 10 años antes de que comiencen a manifestarse esos cambios motores. Por eso es muy importante esta etapa y hacer un buen diagnóstico antes de llegar a esta situación que es irreversible, porque ahí estamos perdiendo justamente neuronas dopaminérgicas. ¿Qué sabemos de los tratamientos? Los tratamientos actuales al día de la fecha son tratamientos que van hacia el componente motor, actúan directamente sobre la neurotransmisión dopaminérgica, son tratamientos sustitutivos. No va a detener el avance en la progresión de la patología, sí va a controlar los movimientos motores. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos compuestos que tienden entonces a activar aquellas neuronas dopaminérgicas que tenemos, y también una cirugía que se conoce como estimulación cerebral profunda, en la cual se implantan electrodos en los pacientes de Parkinson directamente en la región subtalámica. Recordemos que ese centro es un centro que está activado. Por tanto, implantamos un electrodo y les voy a mostrar un video muy pequeñito. Hay muchísimos, pero para que ustedes puedan ver. Perfecto. Recién lo probamos y funcionaba. Ahora, yo creo que sí. Fijaros, este es un paciente característico de los que podemos visualizar, en los que tienen entonces alteraciones del movimiento en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, y este paciente ha sido operado y tiene implantado un electrodo en el núcleo subtalámico. Fijaros, cuando el médico activa entonces ese electrodo, van a ver cómo los movimientos van a comenzar a desaparecer, y es lo que sucede, ¿vale? Y ahí hay un diálogo entre el médico y el paciente, en el cual, claro, dice sentirse muy bien, incluso el médico ahora le pide que haga estos movimientos finos y ahora los puede controlar. Bueno, este es uno de ellos. Traje otro simplemente para que vean, bueno, el éxito verdaderamente de esta técnica, ¿vale?, para controlar lo que es la actividad motora. Este es otro paciente antes de la estimulación cerebral profunda y luego de la estimulación. Fijaros cómo tiene dificultad para poder entonces ejercer el movimiento, y luego incluso en la marcha. En la marcha se ve perfectamente cómo el paciente recupera. Bien, esto no detiene el avance de la progresión. Esto controla lo que es los componentes motores, pero la patología progresa. Progresa porque, claro, no estamos abordando la causa, estamos en un problema, como es lo motor, estamos tratando de dar un tratamiento. Por lo tanto, necesitamos, claro, ¿qué cosa? Desarrollar nuevas terapias que traten de retrasar lo que es la progresión de la enfermedad. Y un poco es la justificación de esto, de por qué investigar en biomedicina, porque tenemos mucho todavía por hacer. Más ahora que la esperanza de vida cada vez está aumentando, y por lo tanto tenemos que llegar a la vejez, pero con calidad de vida,
Bien, ¿cuáles son los factores que están implicados en esta patología? Primero, destacar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad esporádica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es hereditaria. Solamente el 10-15% es de tipo hereditaria y está relacionada con la mutación de algún gen. Es decir, el 85% no tiene una causa genética. ¿Sí? La primera mutación fue identificada en el año 1997 por una investigadora italiana, Spigliantini, y está asociada con el gen de la alfa-sinucleína. Este nombre alfa-sinucleína lo vamos a ir reteniendo y verán por qué. A partir de ahí se han descrito una serie de otros genes que codifican o que dan lugar a otras proteínas, pero que cuando existe mutación en esos genes tenemos una sinucleinopatía, es decir, un incremento en la expresión de la proteína alfa-sinucleína. Bien, esto es el 10-15% de la población. Bien, el hecho de tener esta proteína alfa-sinucleína o la sinucleinopatía, es decir, esta es una proteína que ya la vamos a ir viendo de qué se trata, pero ocurre que bajo determinadas circunstancias comienza a plegarse mal. Y cuando se pliega mal, bien, estas proteínas alfa-sinucleína y otras dan lugar entonces a agregados proteicos. En la enfermedad de Parkinson, uno de los agregados más importante es el que se conoce como cuerpos de Lewis. Y en los cuerpos de Lewis lo que tenemos es una acumulación de esta proteína alfa-sinucleína mal plegada. De hecho, el doctor Braak ha podido clasificar los estadios en la enfermedad de Parkinson en función de la presencia de estos cuerpos de Lewis, de dónde comienza. Entonces, los primeros cuerpos de Lewis que van a dar lugar a los estadios 1 y 2 de esta patología se sitúan fundamentalmente en las neuronas monoaminérgicas. Las neuronas monoaminérgicas son las neuronas de dopamina, de serotonina y de noradrenalina. Y ahí estamos frente a un estadio de la patología que correspondería al estadio 1 y al estadio 2. Bien, esta proteína entonces es una proteína muy pequeña, de unos 140 aminoácidos, que se encuentra en el cerebro de todos nosotros en una proporción de 1%, es decir, es el 1% de la proteína citoplasmática. Aquí en esta imagen podemos ver la expresión de esta proteína en diferentes áreas cerebrales. Estos son cortes coronales de cerebro de ratón. Entonces, donde ustedes ven esta densidad en rojo es donde más expresión existe de esta proteína. Pero esto es en condiciones normales. Se encuentra en la corteza, se encuentra en el estriado, en el hipocampo, diferentes estructuras cerebrales. Bien, en el cerebro de seres humanos post-mortem, estos son cortes coronales, también tenemos una expresión de esta proteína. Bien, si esta proteína representa el 1%, tendrá que tener alguna función en condiciones normales. Y efectivamente, ustedes saben que en el cerebro, cuando llega un estímulo, a ese estímulo en la neurona da lugar a lo que se conoce como un potencial de acción, es decir, hay una actividad eléctrica en el cerebro. Esa actividad eléctrica se traduce entonces, y esto sucede aquí a nivel de la sinapsis, en la liberación de neurotransmisores. Pueden ser dopamina, serotonina, noradrenalina, glutamato. Bien, y entonces ese neurotransmisor que se libera aquí va a activar a la neurona, llamémosla B, y así se va procesando la información en el cerebro. Pues bien, alfa-sinucleína participa en todos los eventos necesarios para la liberación de los neurotransmisores. Podríamos decir que es una proteína que regula la neurotransmisión, la comunicación entre los circuitos y las áreas cerebrales, y eso tiene que funcionar de una manera coordinada. Bien, cuando por diferentes causas que pueden ser genéticas, como vimos recién, el 10-15%, o causas medioambientales, exposiciones a pesticidas, estrés, esta proteína comienza
a plegarse incorrectamente, lo que sucede es esto. Esta es en condiciones normales. Fijaros que cuando comienza a plegarse, vamos a terminar teniendo este tipo de proteína, que se denomina fibril de alfa-sinucleína. Esta se almacena en la célula y da lugar a la neurotoxicidad o a la muerte de la neurona. Eso es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Y estos cuerpos de Lewis, alfa-sinucleína es el principal componente, no se encuentran solo en cerebro. De hecho, el grupo del doctor Tolosa, que se encuentra en el Hospital Clínic de Barcelona en el año 2015, ha publicado un artículo donde claramente especifica dónde, o sea, en los órganos periféricos, en los tejidos periféricos, dónde se ha encontrado la presencia de cuerpos de Lewy. Y fijaros, en pacientes vivos con la patología, con la enfermedad, se encuentran estos cuerpos en las glándulas salivales, en las glándulas submandibulares, en el estómago, en el colon, en la piel. En las gónadas se ha encontrado acúmulos de alfa-sinucleína. Por otro lado, ya en pacientes post-mortem se ha hecho histología de órganos y tejidos periféricos y se ha encontrado también la presencia de estos cuerpos de Lewy. Y fijaros, esto es esto es una información, pero está el artículo 2 de marzo, o sea, la semana pasada, un nuevo artículo en el cual las lágrimas pueden ayudar a diagnosticar el Parkinson, porque se ha detectado en pacientes con Parkinson la presencia de alfa-sinucleína en las glándulas lagrimales. Ahora se va a hacer un estudio mucho más amplio para poder ver si justamente las lágrimas pueden, o la alfa-sinucleína presente en las glándulas lagrimales puede utilizarse para hacer entonces un diagnóstico temprano de esta patología. Bien, alfa-sinucleína entonces no estamos capacitados para decir que es la causa, pero sí que es un factor importante en la patología de la enfermedad de Parkinson. Y también se convierte en un elemento clave a la hora de encontrar nuevos tratamientos. Porque lo que tenemos que hacer básicamente es lograr la reducción de esa acumulación de alfa-sinucleína. Hay varios laboratorios que están utilizando diferentes estrategias para disminuir entonces ese contenido. Uno de ellos es directamente inhibir la síntesis de alfa-sinucleína. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí sí es donde vamos a modular la expresión de genes. Utilizamos moléculas de cRNA, que son Small Interfering RNA, ya haremos un comentario, o microRNAs o ASOs. Son moléculas que lo que hacen es unirse al RNA mensajero que da lugar a la proteína, de modo que cuando se unen al RNA mensajero lo degradan y evitamos la síntesis. Otros laboratorios tienen como estrategia evitar la agregación, porque aparentemente la que es tóxica es la forma que se va agregando. Entonces hay estrategias que se están investigando para inhibir o impedir esa agregación. O por ejemplo, favorecer la eliminación de esos acúmulos de alfa-sinucleína. De hecho, hay diferentes estrategias, las células tienen estrategias para eliminar el desecho que tenemos. Bien, entonces se está viendo la posibilidad de incrementar la maquinaria de eliminación para deshacernos de esta alfa-sinucleína que está aumentada. Y lo que está quizás más avanzado es la inmunoterapia, es decir, cuando tenemos esta acumulación de alfa-sinucleína en las células y las células mueren, liberan ese contenido al espacio extracelular. Y ese contenido al espacio extracelular puede ser captado por otras células. Y entonces se va propagando lo que se conoce como una cell-to-cell propagation, célula a célula, una propagación célula a célula, ¿vale? De alguna manera podríamos decir infectando el cerebro. Bien, hay anticuerpos que permiten capturar esa alfa-sinucleína que se está propagando e impedir así que afecte otras células. Bien, pero ¿qué hay de todo esto y en qué fases clínicas están? Bien, de todo esto que hemos comentado, que son las nuevas estrategias para modular la expresión de alfa-sinucleína, tenemos 5 compuestos
creo que en realidad ahora son 4 porque uno se ha caído, es decir, no pasó la fase 1. Y ya vamos a comentar qué son esto de la fase 1 en la investigación clínica, fase 2, fase 3. Estos son los laboratorios y, como dijimos entonces, anticuerpos específicos contra alfa-sinucleína para evitar la propagación. Otra, Biogen, también tiene esa estrategia con otro tipo de anticuerpos. Afiris tiene una vacuna contra la alfa-sinucleína y luego entonces estos que están en fase 1 y fase 2 que lo que hacen es evitar la agregación. Esto es lo que hay, pero en fase de investigación clínica. No hay nada más. Y luego sí tenemos una serie de laboratorios. Fijaros que esto en el año 2016, en un congreso en Estados Unidos, pues un investigador que comentaba qué laboratorios hay que están en fase preclínica, en fase de investigación animal. Bien, uno de ellos es en Life Therapeutic, con quien nosotros, nuestro laboratorio, que es de básico, estamos colaborando. Bien. Bien, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que hemos, en colaboración con el Life Therapeutic, qué hemos generado? Bueno, hemos generado un compuesto al cual, como está en fase preclínica, le vamos a llamar ASO 1233. ¿Qué es este compuesto? Este compuesto viene del inglés antisense oligonucleotides. Es del tipo de lo que comenté recién. Es una secuencia de bases que se une específicamente al RNA mensajero que codifica o que da lugar a la proteína. Cuando se une, la degrada. ¿Pero qué hicimos a continuación? Este sería el mecanismo. ¿Qué es lo que hicimos a continuación? Unimos en un extremo de esta molécula otro compuesto muy pequeñito que se llama indatralina. ¿Por qué? Porque lo que queremos es dirigir esta gran molécula solamente a las neuronas dopaminérgicas. Recordemos que la alfa-sinucleína es de vital importancia para todas las células. Entonces, si nosotros la eliminamos de las neuronas, va a ser tan o igual de peor que la enfermedad de Parkinson. Tenemos que lograr un equilibrio, tenemos que lograr disminuir esta proteína ahí donde está aumentada. ¿Y qué hace esta indatralina? Bueno, esta indatralina reconoce a las células dopaminérgicas. Hay un receptor, hay otra proteína en las células, de modo que cuando nosotros lo administramos en los animales de laboratorio por vía intranasal, ¿vale? Directamente la indatralina dirige hacia esa molécula grande, hacia las neuronas dopaminérgicas. Y así se ve, estas son neuronas dopaminérgicas y cada uno de esos puntitos amarillos son acúmulos del compuesto ASO 1233. Entonces, logramos dirigirlas hacia las neuronas dopaminérgicas. No solo eso, también lo que logramos es que, fijaros, hay una densidad, o sea, logramos reducir la expresión de alfa-sinucleína. Aquí tenemos, acá vemos densidad de grises, estos son animales controles, esos son animales tratados con esta molécula. Y cuando reducimos esa expresión de alfa-sinucleína, pues lo que tenemos es un aumento de la función dopaminérgica. Todas características necesarias en la enfermedad de Parkinson, restablecerlas en la enfermedad de Parkinson. Bien, esto funciona en un animal normal, pero ¿qué pasa en un animal que tiene, que desarrolla la enfermedad de Parkinson? Primero tenemos que generar el animal con Parkinson. ¿Y cómo se genera en el laboratorio? Bueno, hay varias estrategias. Una de ellas es utilizando un adenovirus. Ese adenovirus sobreexpresa la forma humana de alfa-sinucleína. Bien, ¿eso de dónde lo obtenemos? Esto nos lo proporciona la Michael J. Fox Foundation, esa fundación en Estados Unidos, donde contribuye desde un punto de vista económico, incluso con recursos, para poder investigar sobre la enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos ese adenovirus, lo administramos directamente en la sustancia nigra del ratón, que es la que ha desaparecido en los pacientes con Parkinson o incluso en el rafe dorsal. Y no sé si alcanzan a ver, estos son todas neuronas dopaminérgicas y aquí ustedes la ven en un color verde-naranja, quiere decir que ha captado la alfa-sinucleína humana y la ha incorporado en las células del ratón. Bien, vale, hasta aquí vamos bien.
Bueno, acá demostramos la eficiencia, que es entre un 40 a un 70%. Y lo que vamos a ver a continuación es, fijaros, estos animales en los cuales sobreexpresamos la alfa-sinucleína humana. Esto lo hacemos una vez, a tiempo cero, es decir, administramos una única dosis de este adenovirus. Entonces, a la semana vemos esto es alfa-sinucleína humana, o sea, aquí no es la de ratón. A las 4 semanas tenemos esto, a las 8 semanas tenemos esto, a las 16 semanas tenemos esto. No solamente, ¿y esto qué es? Es alfa-sinucleína humana. No solamente vemos que lo tenemos en la sustancia negra compacta, sino también en otras estructuras del cerebro que tienen que ver cómo se organiza, es decir, las proyecciones de esta área hacia el estriado. Además, hemos detectado formas reactivas de alfa-sinucleína. Esta forma reactiva, es decir, la alfa-sinucleína se fosforila, y cuando se fosforila es cuando va a dar lugar a esas formas plegadas. Y además, lo que hemos visto es que cuando las fibras dopaminérgicas se cargan de alfa-sinucleína humana, comienzan a formarse como esos engrosamientos y entonces comienzan a romperse las fibras, que es lo que también sucede en la enfermedad de Parkinson. Con esta situación, lo que es la neurotransmisión dopaminérgica se ve empeorada. Y no solamente eso, sino que los ratones comienzan a tener problemas en lo que es el trabajo de memoria o el aprendizaje. Por ejemplo, esta es una prueba de aprendizaje espacial. Nosotros entrenamos a los ratones en una plataforma, bueno, en una piscina, perdón, donde tiene una plataforma. Y entonces, en el entrenamiento consiste 4 o 5 días a colocar el ratón en esa piscina, ¿vale? Y lo que miramos es cuánto tiempo tarda en alcanzar la plataforma. Esto es 4 o 5 días. En el día de la prueba, esa plataforma no se la mostramos a los ratones. Entonces, un animal normal que no tiene sobreexpresión de alfa-sinucleína llega rápidamente a la plataforma porque ha aprendido, y ese es el tiempo que nosotros tomamos. Un ratón que tiene enfermedad de Parkinson, que tiene esa acumulación de alfa-sinucleína, tarda todo este tiempo hasta localizar el sitio de la plataforma. Y ese es el tiempo que nosotros registramos. Es decir, resumiendo, ese incremento de alfa-sinucleína provoca alteraciones en la memoria. Obviamente que no solo eso, también tenemos alteraciones motoras. Las alteraciones motoras se evalúan en esto que es el test del cilindro, en el cual lo que registramos es básicamente las veces que el animal se eleva y toca con una mano o con la otra. Los ratones que tienen sobreexpresión de alfa-sinucleína pues no son capaces de apoyar las patas delanteras. O lo que valoramos también es, digamos, el equilibrio o el número de caídas en este equipo que es un rotarot. Esto va girando y un animal que tiene una sobreexpresión de alfa-sinucleína cae más rápidamente. Bien, también valoramos respuestas de tipo de ansiedad y de tipo de depresión, porque en esta enfermedad recordemos que tenemos también manifestaciones no motoras. Bien, cuando ya tenemos desarrollado el modelo con la enfermedad de Parkinson, lo que hicimos a continuación fue tratarlo con la molécula ASO1233. Pero claro, frente a la expresión de alfa-sinucleína que teníamos, que era tan notoria, dijimos, administrar por vía intranasal este compuesto, pues no estábamos seguros en la dosis, ¿vale? Por tanto, lo que hicimos fue administrarlo utilizando unas minibombas. Esas minibombas se colocan en la espalda del animal y directamente por una cánula se va infundiendo este compuesto en el cerebro durante 28 días. Y después de 28 días vemos lo que sucede. Y lo que sucede es que claramente hay una reducción en la expresión en el mensajero que codifica para la alfa-sinucleína, así como también en la proteína, es decir, tenemos una menor densidad de la proteína. No solo eso, sino que además recuperamos también la función dopaminérgica. Es decir, dos factores que queremos lograr en esta patología. Lo mismo hicimos cuando los animales sobreexpresamos la alfa-sinucleína en el dorsal rafe,
o en el RAFE dorsal, perdón, y también vemos entonces una reducción en lo que es la expresión de alfa-sinucleína y una recuperación de la función, y en este caso lo que valoramos es la depresión en los ratones. Bien, dijimos, vale, esto está funcionando, intentemos administrarlo por vía intranasal. Estos compuestos, el ASO, es decir, los compuestos antisens o los IRNAS, no pueden administrarse, o de momento no existe metodología para poder administrarlo y que sea eficiente por vía endovenosa. En la sangre tenemos unas enzimas que lo degradan rápidamente. Entonces, habitualmente, cuando queremos dirigirnos hacia el cerebro, utilizamos la vía intranasal. En la mucosa nasal se pone rápidamente en contacto con lo que es el cerebro o el líquido cefalorraquídeo a través de unos, como si fuesen unas perforaciones que tiene, y entonces los compuestos pueden atravesar a través de esas perforaciones y llegar de esa manera al cerebro. Bien, lo tratamos también durante 28 días y tenemos una ligera reducción, ¿vale? Evidentemente la vía intranasal es una reducción con una, aquí juega la estadística y es una significancia de 0,05. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que, a través de esta vía, administrar durante mucho más tiempo y o una dosis mayor. Bien, esto parece que funciona muy bien en lo que es los ratones, pero claro, los seres humanos no somos ratones, tenemos que pasar a un animal, ¿vale?, que sea lo más parecido a los seres humanos dentro de la investigación clínica. Y aquí entonces sí colaboramos tanto con la empresa en Life Therapeutic, con un laboratorio en Estados Unidos que tienen monos rhesus, y en estos monos también utilizamos 4 animales, aquí sí que no podemos utilizar más cantidad de animales, 4 animales controles y 4 animales que los tratamos con estas moléculas. También durante 28 días los animales tenían una edad de 25 años, que es el equivalente a un ser humano de 75 años. Y entonces lo administramos del mismo modo que en los ratones, utilizando estas mini bombas, y se ve el implante en la columna vertebral y luego entonces la administración directa en un ventrículo lateral del mono, y después de 28 días vemos que tenemos una disminución en la expresión de la alfa-sinucleína en monos. Bueno, ahora se está valorando, aprovechando estos cerebros desde luego y valorando muchos más marcadores que tienen que ver con esta patología. De modo que, resumiendo, ¿vale?, podemos decir que con esto logramos verdaderamente una selectividad celular, es decir, logramos dirigir este compuesto directamente a las neuronas monoaminérgicas y tenemos una eficacia, es decir, logramos reducir la expresión de alfa-sinucleína, y cuando reducimos la expresión favorecemos la neurotransmisión dopaminérgica y revertimos todo ese cuadro comportamental. Podemos decir que en conjunto estos hallazgos representan un avance desde el punto de vista preclínico. Ahora que lo que interesa es el ser humano, no lo que sucede en los animales de laboratorio. Entonces, bueno, en resumida cuenta, esto es lo que hicimos, es decir, modificamos esta estructura, añadimos, como dijimos recientemente, indatralina, esto llega al cerebro, se acumula en las neuronas monoaminérgicas, disminuye entonces esa síntesis de alfa-sinucleína y revertimos la función. Pero insisto, el gran paso que se tiene que dar ahora es hacia la investigación clínica. Y aquí sí que realmente es una inversión muy importante y es donde tendremos que focalizarnos, y obviamente con laboratorios. ¿Por qué digo esto? Porque la fase clínica, investigación clínica, ustedes habrán escuchado que hay fase 1, fase 2, fase 3, ¿qué es esto? En la fase 1, cuando uno pretende ver si un compuesto que ha pasado la fase preclínica sirve en la clínica, generalmente se necesitan de 20 a 100 voluntarios que pueden ser sanos o voluntarios que pueden tener ya la patología. El estudio es de varios meses y solamente se persiguen 2 objetivos: valorar la seguridad que tiene el compuesto y la dosis, no la eficacia. Seguridad y dosis, eso es lo primero que piden los organismos, como los organismos que regulan los medicamentos. Fijaros que de aquí aproximadamente el 70% de los compuestos
que vienen de la fase preclínica van a pasar a la siguiente fase. Y eso es muy bueno. Pero en la siguiente fase se complica, porque aquí necesitamos varios de cientos de personas y este estudio va desde los varios meses hasta los 2 años. Y aquí sí que se valora la eficacia y los efectos adversos. Aquí solamente va a pasar a la siguiente fase el 33%. De ahí que muchos laboratorios, ahora sí a nivel clínico, pasan esta fase y aquí es cuando dicen se cayó el medicamento. ¿Qué quiere decir? No pasa a la siguiente fase. No hay una eficacia probada en seres humanos. Bien, la tercera fase, que aquí entonces sí se hace luego un estudio totalmente abierto, los participantes necesarios van de 300 a 3.000 voluntarios con la enfermedad. Y esto dura entre 1 a 4 años. ¿Qué miramos aquí? Eficacia y efectos adversos. Pero es lo mismo que en la fase 2, solo que es un estudio más amplio, ¿vale? Y aquí sí nos quedamos únicamente entonces con un 25-30%. La fase 4 ya es un estudio totalmente abierto. Y acá el laboratorio que ha conseguido pasar a la fase 4 es como que hace una estadística después de 10 años. No sé si sabrán, porque recién comentaban de la enfermedad de Alzheimer, hace escasamente un mes, un compuesto de los laboratorios Lilly que ya estaban en esta fase, en la fase 3, después de 15 años de investigación con este compuesto, pues se ha caído. Es decir, no se ha visto mejoras, ¿vale?, entre el placebo y este que llevaba 15 años de investigación clínica. Súmenle la investigación preclínica. Sí que a veces es muy frustrante, pero bueno, hay que continuar. Hay que continuar. Bien, nada más, hice una presentación, solamente quiero agradecer. Bueno, yo pertenezco, como dijo el doctor Calvo, al Departamento de Neuroquímica y Neurofarmacología. El jefe de nuestro departamento es el doctor Artigas. Este es todo el equipo. Y obviamente a mi grupo. Estos son todos los becarios y técnicos que colaboran en lo que nosotros estamos trabajando en este momento, que es específicamente regular la expresión de alfa-sinucleína y ahora algunas otras proteínas más. Y luego, por supuesto, agradecer a cada uno de los organismos que financian este tipo de investigación, ya sean nacionales, europeos, así como también a la Michael J. Fox, que es de Estados Unidos. Muy bien.